3 meses después de que me dispararan en Kandahar, regresé a casa con una medalla al valor clavada en el pecho. En mi propia cena de bienvenida. Mi madre puso los ojos en blanco y lo desestimó como un pequeño rasguño de un ejercicio de entrenamiento. Entonces mi padre, con una voz tan fría como una tumba, dictó el veredicto final: siempre ha sido la decepción de esta familia. Brooke no tenía ni idea de que ese pequeño rasguño iba a ser honrado por el presidente, en una ceremonia en la Casa Blanca. Aaron, mi nombre es Brooke Carter, tengo 28 años y soy cabo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Cuando la mayoría de las personas ven el uniforme, piensan en una decisión nacida de la herencia o del patriotismo. Pero para mí fue un acto de supervivencia. Mi historia no comienza con un llamado noble, comienza con una sola letra luminosa, en la pantalla de una computadora hace 9 años. Comienza con una fuga. Tenía 19 años y mi mundo olía a café quemado y fracaso. Estaba sentada en el silencio estéril de mi dormitorio en una universidad estatal de California. Las paredes de bloque de cemento eran un recordatorio gris constante de que no estaba donde se suponía que debía estar. En la pantalla de mi portátil, una sola F roja en química orgánica no era solo una calificación, era un veredicto. Era la clase que mis padres habían elegido. Un paso no negociable en el camino hacia la carrera médica que habían planeado meticulosamente para mí. El teléfono sonó, su agudo tono irrumpió en mi vergüenza privada. Sabía quién era. La voz de mi madre no estaba enojada, era peor. Era el tono cansado y calculador de un CEO evaluando un portafolio de acciones perdedoras. Gabbro comenzó con un suspiro previo a sus palabras: invertimos tanto, los campamentos de ciencias, los tutores privados. Simplemente no entiendo por qué no puedes esforzarte. Tu hermano Trevor nunca nos causó esta clase de decepción pública. No preguntó si estaba bien, no preguntó qué pasaba. Simplemente auditaba un activo fallido y la conclusión no dicha flotaba en el aire. Yo era la mala inversión. La sensación de estar atrapada, de asfixiarme en una vida que se sentía como un disfraz. Apretó su agarre alrededor de mi pecho. Yo era una Carter y en nuestro mundo, los Carter no fracasaban. Iban a Yale o Stanford, no sacaban FS en una universidad estatal. Al día siguiente, deambulé sin rumbo por el campus. Un fantasma en un mar de estudiantes que parecían dirigirse hacia un futuro. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña mesa plegables e pretensiones con una pancarta que decía Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Los pocos, los orgullosos. Detrás de ella, una mujer cuya presencia era todo menos discreta. La Sargento Rivera era una mujer hispana, con una postura rígida y una mirada firme que parecía atravesar mi fachada cuidadosamente construida. No estaba vendiendo gloria, ni repitiendo clichés patrióticos. Hablaba de algo que yo nunca había tenido: propósito. No buscamos estudiantes con un promedio de 4.0, dijo a un pequeño grupo. Pero por un breve instante eléctrico, sus ojos se encontraron con los míos. Buscamos a los que no se rinden cuando esa F aparece en la pantalla. No necesitamos que seas perfecta, necesitamos que seas resiliente. Resiliente. Esa palabra me golpeó como una fuerza física. Por primera vez en mis 19 años, me sentí vista, no como una hija que había fallado, no como una estudiante con un mal promedio, sino como alguien cuyo coraje, lo único que realmente poseía, podría ser una moneda valiosa. No era una promesa de una vida fácil, era un desafío. Y era un desafío que de repente tenía un hambre desesperada por aceptar. Y ese domingo anuncié mi decisión durante la cena. La escena era un retrato perfecto del mundo de mi familia, en su casa en Beverly Hills. Mi madre, Eleanor, cortando un roast beef perfectamente rosado. Mi padre, el Dr. Edward Carter, decantando un Cabernet Sauvignon caro. Mis palabras, me enlisto en el Cuerpo de Marines, cayó en la habitación, y rompió la tranquilidad cristalina. El suave tintinear de los cubiertos se detuvo. Descendió un silencio pesado y sofocante, puntuado solo por el solemne tic-tac del antiguo reloj de pie en el pasillo. Un reloj que medía el tiempo en generaciones de logros académicos. Mi padre colocó cuidadosamente su tenedor de plata sobre el plato, se secó los labios con una servilleta de lino almidonada, sus movimientos lentos y deliberados, una actuación de superioridad intelectual. No me miró a mí, miró a mi madre. Su voz, tan calmada y cortante como el bisturí de un cirujano. Eleanor, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando somos demasiado indulgentes. El ejército es el último refugio para quienes no tienen otra opción. Las palabras fueron un asesinato calculado de mi esperanza recién encontrada. Pero la reacción de Trevor fue la última vuelta de tuerca. Soltó una corta risa seca. Un sonido de puro y sin adulterar desprecio. Eso es rico. Mi hermanita va a jugar a ser Hey Hane. Solo trata de no ensuciarte el uniforme, Brooke. A sus ojos, no estaba eligiendo un camino de servicio, estaba eligiendo la vergüenza.
No buscaba un propósito, estaba admitiendo la derrota. 2 semanas después, estaba sentada en una oficina de reclutamiento, el bolígrafo pesado en mi mano. Con cada letra deliberada de mi firma, no solo me enlistaba en el cuerpo de marines, estaba cortando las cuerdas invisibles y sofocantes que habían usado para controlarme toda mi vida. Pensaban que huía del fracaso, pero no sabían que corría hacia el único propósito que alguna vez había sentido real. Y entendí con una claridad tanto aterradora como liberadora que tendría que caminar ese camino sola. Y él. Propósito, hacia el que corría, no había nacido en esa oficina estéril de reclutamiento, había echado raíces años antes en las tranquilas tardes de sábado. Esas horas las pasaba en el único lugar del mundo de mi familia donde sentía que podía respirar, el garaje de mi abuelo. Era un caos hermoso, un santuario que olía a serrín, aceite de máquina y viejos secretos honorables. Para mis padres, él era un carpintero silencioso, un marine retirado que no encajaba del todo en su círculo intelectual pulido. Era una reliquia de un mundo diferente y menos refinado, pero para mí era un oráculo. Y nunca hablaba de las medallas que sé que guardaba en un baúl con cerradura, debajo de su banco de trabajo. Su orgullo no estaba en lo que le habían dado, sino en lo que había hecho. Me dejaba sentar en un viejo taburete de madera, con el olor de pino recién cortado en el aire, mientras me mostraba su verdadero trofeo, una bolsa médica de lona oliva descolorida de su servicio en Vietnam. Sus hebillas estaban desgastadas, la tela deshilachada por el uso. Señalaba una mancha oscura color óxido en uno de los bolsillos de gasa. Su voz un murmullo áspero y grave que parecía venir de la tierra misma. En esto, decía, con el dedo calloso trazando suavemente el borde de la mancha, está Corporal Johnson. Recibió una metralla en el pecho cerca de Cazón. Sostuve su corazón en mis manos por 20 minutos, manteniéndolo latiendo hasta que llegó el helicóptero de evacuación. Me miraba luego, sus ojos del color de un cielo azul desvaído, claros y firmes. Salvar una vida, Brooke, decía. Las palabras caían con una gravedad profunda. Tiene un peso. Un peso que ningún diploma en la pared podrá igualar. Ese era el legado que quería heredar, el suyo, no el de ellos. En su garaje estaba la antítesis absoluta de la sala de estar de mis padres. Un espacio prístino y silencioso, donde siempre me sentía más una visitante en una gira por un museo que una hija. La pieza central de esa habitación, el altar en el que mi familia adoraba, era la gran chimenea, la pared arriba. Era lo que mi madre llamaba con orgullo el legado Carter. Era un santuario al éxito académico y financiero. El doctorado en historia de mi padre de Stanford, enmarcado en pesado caoba. El doctorado en genética de mi madre de Yale, su gemelo idéntico. Y allí, en el centro, en la posición más prominente, un artículo enmarcado de la revista Forbes detallando la startup tecnológica multimillonaria de mi hermano Trevor. Cada certificado, cada reconocimiento estaba perfectamente alineado. Un testimonio de una línea de sangre de logros intelectuales de la que me sentía completamente desconectada. Tenía 14 años cuando gané el campeonato distrital de cross country. Llegué a casa sin aliento y con el corazón latiendo con orgullo, agarrando un trofeo dorado que para mí pesaba tanto y importaba tanto como el mundo. Mi madre lo tomó de mis manos, una sonrisa educada y distante tocando sus labios, pero no sus ojos. Es encantador, querida, dijo, con el mismo tono que usaba para hablar de los nuevos parterres de flores de una vecina. Luego caminó hacia la imponente estantería empotrada y colocó mi trofeo en la repisa más alta, ocultándolo parcialmente detrás de una pequeña escultura abstracta de bronce. Nunca fue movido. Nunca se volvió a mencionar. Mi sudor, mi esfuerzo, mi única victoria eran solo una linda decoración trivial, no digna de ser exhibida junto a los verdaderos logros de la familia. Aprendí una lección valiosa ese día. Mis logros, si no podían ser enmarcados y colgados en la pared, no contaban. El clavo final en el ataúd de mi autoestima fue martillado el día que llegaron mis resultados del SAT. Toda la familia estaba reunida en la biblioteca, una sala revestida, de madera oscura y llena de libros que olían a papel viejo y superioridad intelectual. Mis resultados eran decentes, lo suficientemente buenos para una universidad estatal sólida, pero en el refinado aire de la casa Carter. Eran un fracaso público profundo. Era un insulto al estándar Ivy League que defendían como nuestro derecho de nacimiento. Mi padre no gritó, no elevó la voz, simplemente tomó el reporte de resultados de mis manos temblorosas, su rostro una máscara impasible. Lo miró durante un largo y silencioso momento. Luego desvió la mirada hacia la gran ventana bahía que daba a los céspedes perfectamente cuidados y esmeralda de Beverly Hills. Exhaló un suspiro largo y lento. No era un sonido de ira, sino de profunda decepción que destrozaba el alma, un sonido mucho más doloroso que cualquier reprimenda podría ser.
Bueno, eso es todo, dijo, no a mí, sino a mi madre. Como si yo fuera un mueble, ya no parte de la conversación. El legado académico Carter, supongo, termina con esta generación. En esa frase me marcaron. No era solo una hija que había rendido por debajo de lo esperado. Era un eslabón roto en la cadena, una interrupción decepcionante en una historia distinguida. Yo era el punto final al final de su orgullosa y continua frase. Entre esas palabras, ese suspiro. Ese trofeo polvoriento escondido, encontré mi combustible más tarde, cuando otros reclutas colapsaban por el agotamiento durante las agotadoras y desgarradoras marchas en Paris Island, cuando sus cuerpos y espíritus se rompían. Yo simplemente cerraba los ojos. Escuchaba el suspiro de mi padre, veía mi trofeo acumulando polvo en las sombras y de alguna manera encontraba la fuerza para volver a levantarme. Paris Island, Carolina del Sur, era un tipo especial de infierno creado con una humedad sofocante. Los gritos incesantes de los instructores de reclutas y un dolor profundo en los músculos que se asentaba cada noche. Estaba diseñado para destruirte, para arrancarte la vida civil que eras y forjar un marine con el material crudo y tembloroso que quedaba. Para mí, fue un crisol en todo el sentido de la palabra. El dolor físico era inmenso, pero era limpio, era honesto, era una moneda, entendí. A diferencia de la guerra pasivo-agresiva en la mesa de la cena familiar. Recuerdo un momento particular durante la fase final del entrenamiento de reclutas. Un evento apropiadamente llamado el crisol. Fue un ejercicio de campo de 54 horas diseñado para poner a prueba todos tus límites. Estábamos agotados, privados de sueño y funcionando con lo último que nos quedaba. Durante un circuito de obstáculos, mi pie resbaló sobre un tronco, mojado y caí en un pozo de barro frío y espeso. Llegaba hasta mi pecho, succión voraz tirando de mí hacia abajo. Luché, pero mis músculos gritaban en protesta. Por un segundo fugaz pensé en rendirme. El barro era extrañamente pacífico, un lugar tranquilo para dejar de luchar. Y entonces la vi. La sargento Rivera estaba en el borde del pozo, con las manos en las caderas. Su rostro una máscara de piedra. No ofreció la mano ni una palabra. De ánimo, solo ladró, su voz cortando mi agotamiento. Carter, tu papá con doctorado, no está aquí para sacarte. Tu mamá no está aquí para consentirte. Tu pelotón te espera del otro lado. Levántate. Sus palabras fueron una descarga eléctrica. Tu pelotón te espera. Fue una declaración simple. Pero tenía un poder que nunca había conocido. Formaba parte de algo, me necesitaban. Apreté los dientes contra el ardor en mis brazos, hundí mis dedos en el barro resbaladizo y me arrastré hacia arriba. Emergí cubierta de barro. Oliendo a pantano, pero con el corazón lleno de una feroz y desafiante determinación. Aquí, la debilidad no era una desgracia familiar, era simplemente un obstáculo a superar. Y 13 semanas después, estaba de pie en el patio de desfiles. Ya no una recluta sino una marine, me gradué con honores, llamaron mi nombre por altas calificaciones en tiro y condición física. Esa tarde me dieron mi llamada telefónica de 15 minutos a casa. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número familiar de Beverly Hills, con una esperanza necia y terca revoloteando en mi pecho. Quizás ahora me verían. Quizás ahora estarían orgullosos. Programé la llamada para el domingo. En la noche, sabiendo que estarían en medio de su ritual de cena, mi madre respondió, su voz distante, filtrada por el tintinear de copas y el bajo murmullo de conversaciones. Joe, ¿eres tú? Brooke, ¿todo está bien? Tu padre y Trevor están discutiendo el prospecto para la próxima oferta pública inicial. Catroni, todo está genial, mamá, dije, con la voz demasiado alta, demasiado ansiosa. Sí, me gradué con honores. Estuve en la cima de mi pelotón en tiro y condición física. Me cortó. No con rudeza, sino con el desinterés casual de quien espanta a una mosca. Eso es lindo, querida, muy bien. Escucha, tengo que irme. Están sirviendo el postre. Cuídate. La línea se cortó. La llamada duró menos de 2 minutos. El tono demarcado que zumbaba en mi oído era más fuerte y discordante que cualquier disparo en el campo de entrenamiento. Me quedé allí sosteniendo el receptor frío, el orgullo que había sentido momentos antes se drenaba de mí, dejando un vacío y doloroso. En mi primer permiso de Navidad, volví a casa decidida a mostrarles la mujer en la que me había convertido. Llevaba mi uniforme de gala del cuerpo de marines, la chaqueta azul medianoche y la gorra blanca impecable. Un símbolo de todo lo que había soportado y logrado. Pensé ingenuamente que el uniforme mismo inspiraría al menos una pizca de respeto. Me equivoqué. Entré en la sala, donde un enorme árbol de Navidad decorado profesionalmente brillaba con luces. Trevor levantó la vista de su teléfono, una sonrisa burlona se extendió instantáneamente por su rostro. Me miró de arriba abajo y soltó una risa desdeñosa. Bueno. Mira lo que trajo el gato. Estás audicionando para una película. Brooke.
Cuando termina todo este disfraz de Halloween, mi madre se apresuró hacia mí, su rostro una máscara de angustia practicada. Oh, cariño, susurró, tirando de la mengue de mi chaqueta como si estuviera contaminada. Ese uniforme es tan masculino, ¿no tienes un vestido bonito que puedas usar para la cena de Navidad familiar? El uniforme, el que había ganado con sangre, sudor y lágrimas. El que significaba mi compromiso con algo más grande que yo misma, en su mundo, no era más que un disfraz extraño, una desviación vergonzosa de la norma, una mancha en el retrato perfecto de la familia. Y esa noche, sola en mi habitación de la infancia, cuidadosamente me quité el uniforme pieza por pieza, doblé la chaqueta con la precisión que los instructores de entrenamiento me habían inculcado. Las arrugas nítidas eran un testimonio de una disciplina que nunca entenderían. Me reflejé en el cristal oscuro de la ventana detrás de mí. Las luces festivas del árbol de Navidad se difuminaban en un suave resplandor colorido, un símbolo de calor y pertenencia que nunca encontraría dentro de esas paredes. Fue entonces cuando comprendí verdaderamente que mi familia no estaba aquí. Mi familia estaba allá afuera, en otro lugar, esperándome. La familia que había estado buscando no me esperaba en una casa impecable en Beverly Hills, me esperaba en el polvo y el caos del aeródromo de Kandahar, en Afganistán. Este nuevo mundo fue un shock para el sistema. El sol era un martillo implacable, el aire una mezcla densa de arena y humo de diésel. Y el rugido constante de los C-130 y los helicópteros se convirtió en la banda sonora de nuestras vidas. Mi nueva familia era mi escuadrón, un grupo pequeño, de 5 almas reunidas desde todos los rincones de Estados Unidos. Estaba nuestro líder de pelotón, el teniente Martínez. Un hombre callado de Texas cuya calma y mirada firme eran un ancla en la tormenta. Nuestro ametrallador, O'Malley, un oriundo de Boston de habla rápida, cuya creatividad y constancia en las malas palabras eran un mecanismo de defensa contra el miedo que todos sentíamos. Y luego estaba Lance, un chico de granja de Iowa, apenas 20 años, que le escribía a su madre todos los días sin falta. Eran mis hermanos y yo era su doctora de escuadrón, la doctora Carter. En la primera noche, el crujido distante de disparos resonó a lo largo del perímetro. Un nudo frío de miedo se apretó en mi estómago. Intentaba esconder mis manos temblorosas cuando Lance se sentó a mi lado en la litera. No dijo una palabra, solo empujó una barra de chocolate Hershey ligeramente derretida en mi mano. Mi mamá la mandó, murmuró mirando al suelo. Dice que el chocolate hace que todo sea un poco mejor. Fue un gesto simple y torpe, pero en ese momento, bajó la luz tenue de un solo bombillo. Se sintió más profundo que cualquier conversación que hubiera tenido con mi propia familia. Había encontrado a mi gente. El reparto de correo era el epicentro emocional de nuestro despliegue. Era un ritual semanal de esperanza y, para mí, una lección recurrente de decepción. Nos reuníamos mientras el encargado del correo llamaba. Nombre Sally recibía paquetes con galletas de su esposa, que compartía a regañadientes. La cara de Lance se iluminaba al recibir largas cartas de varias páginas de su madre. El teniente Martínez recibía dibujos hechos con crayones de su hija de 5 años, que pegaba en el interior de su casco. Y luego estaba yo. Semana tras semana, veía como un nudo de esperanza se apretaba en mi pecho solo para escuchar al encargado decir el último nombre y alejarse. Mi espacio en el contenedor de correo permanecía vacío, al principio. Les ponía excusas, estaban ocupados. El sistema postal internacional era lento, pero después de 2 meses de silencio aplastante, la verdad se asentó como una piedra fría y pesada. Había sido olvidada. Una tarde, Martínez me vio mirando el contenedor de correo vacío mucho después de que todos se hubieran ido. Se acercó, no con lástima, sino con una comprensión silenciosa. Me dio una palmada en el hombro. Carter, dijo suavemente, las cartas de casa son un lujo. La persona que está a tu lado. Eso es una necesidad. Partió su propio sándwich de mantequilla de maní, jalea en 2 y me dio un pedazo. Estaba aplastado y tibio por el sol, pero sabía mejor que cualquier roast beef de 5 estrellas que hubiera probado en casa. La realidad de nuestro propósito aquí nos golpeó un mes después. Nuestro convoy estaba en patrulla cuando el mundo explotó. Un jet destrozó el Humvee líder, volteándolo de lado en una bola de fuego y humo negro. Era el vehículo de Ali. Mi entrenamiento entró en acción. Una ola fría y clara que barría el pánico. Todo lo que podía oír era la voz de mi abuelo, salvar una vida, Brooke. Tiene un peso. Corrí hacia el vehículo en llamas mientras otros aún buscaban refugio. Ali estaba atrapado dentro, su pierna atravesada por un trozo dentado de metralla. La sangre brotando a borbotones de la herida mientras el fuego enemigo comenzaba a disparar alrededor de nosotros.
Lo arrastré afuera, le apliqué un torniquete, y trabajé para detener la hemorragia, cubriendo su cuerpo con el mío hasta que las aspas del helicóptero Medevac rugieron sobre nuestras cabezas. Unas semanas después, bajo el implacable sol afgano, todo el pelotón estaba firmes. El teniente Martínez estaba frente a mí, serio, y me colocó una medalla de reconocimiento de la Marina y el Cuerpo de Marines en el pecho. Su voz era firme y clara para que todos la escucharan. Aquí no nos importa de dónde vienes, ni quién es tu padre, nos importa lo que haces cuando importa. Me miró directo a los ojos. Lo que hiciste, doctora, fue salvar a uno de los nuestros. Salvaste a nuestro hermano. Por primera vez, una medalla en mi pecho pesaba, tenía significado. Tenía peso. Aquella noche usé mi tiempo de llamada, por teléfono satelital para llamar a casa, con el corazón lleno de un orgullo que no podía contener. Mi madre contestó, su voz débil y distante, casi ahogada por la música y las risas de una fiesta. ¿Una gala benéfica? Pregunté. Querida, dijo, para el museo. Le hablé de la medalla, de Ali. Mi voz apresurada para decir las palabras. Oh, dijo con tono plano, eso es maravilloso, cariño. Por cierto, tengo noticias fabulosas. Trevor acaba de ser socio junior en su firma. Estamos todos llenos de orgullo. La línea crujió. Tengo que irme, cariño. Están comenzando la subasta. La llamada se cortó. El largo zumbido vacío que siguió fue más ensordecedor que la explosión que me había ganado la medalla. La medalla de reconocimiento no cambió nada en casa. De hecho, parecía empeorar las cosas. La sombra de mi familia se extendía desde Beverly Hills hasta las montañas de Afganistán, un recordatorio constante y escalofriante de que, a sus ojos, yo seguía en el camino equivocado. La desconexión entre mis dos mundos se volvió dolorosamente clara. Unos meses después de haber salvado a Ali, recibí un raro correo electrónico de mi padre. No había saludo ni preguntas sobre mi bienestar. Solo una línea cortante. Tu abuela está programada para una cirugía de reemplazo de cadera en Cedar Sinai el próximo mes. Tu madre cree que sería apropiado que solicitaras permiso para venir a casa y ayudar con su recuperación. Después de todo, tienes experiencia médica. Admiré la pantalla. Una fría incredulidad me invadió. Solicitar permiso. Lo escribió, como si yo trabajara en una oficina de 9 a 5 en el centro de Los Ángeles, no como alguien que sirve en una zona de combate, donde el permiso es casi imposible y cada día es una apuesta. La pura arrogancia de la petición, el completo y absoluto desconocimiento de la realidad de mi vida, era asombroso. Para ellos, mi despliegue, mi deber. Mi vida misma, aquí era un hobby a tiempo parcial que podía pausarse por conveniencia familiar. Respondí con un breve correo profesional explicando que tomar permiso no era una opción. Nunca respondió. El silencio fue su juicio. La prueba final de su desapego llegó durante mi segunda Navidad en El País. Llegó un paquete con mi nombre, con la elegante caligrafía de mi madre. Un destello de esperanza, una necia y terca chispa, se encendió dentro de mí. Quizás esta vez, quizás. Finalmente entendió. Todo mi escuadrón se reunió a mi alrededor mientras abría el paquete. Su curiosidad era una cálida bienvenida, estaban más emocionados que yo. Y dentro no había dulces navideños. Ni calcetines cálidos, ni sabor a hogar, en cambio. Mis dedos rozaron un papel brillante y pesado. Un catálogo de cursos grueso y prístino de la Facultad de Medicina que en la USC. Dentro venía un conjunto completo de formularios de solicitud, con mi nombre y datos personales, ya escritos cuidadosamente en los campos requeridos. Una pequeña tarjeta de nota color crema estaba sujetada al frente. En ella mi madre había escrito, Brooke, es hora de empezar a pensar seriamente en tu verdadero futuro. Esta pequeña aventura tuya no puede durar para siempre. El aire salió de la habitación. Ali, que estaba mirando por encima de mi hombro, lanzó un silbido bajo cejido de una maldición afilada. ¿Me estás tomando el pelo? Creen que estás en un campamento de verano. El resto del escuadrón guardó silencio, un silencio incómodo y protector. Una ola ardiente de vergüenza y rabia me invadió. Tan intensa que me quemó la cara. No me habían enviado un regalo, me habían enviado una corrección. Un intento condescendiente bellamente empaquetado para borrar la vida que había elegido y reemplazarla con la que ellos habían diseñado. Cerré la caja en silencio. El sueño de una carrera médica ahora se sentía más como una amenaza que como una ambición. Semanas después recibimos información sobre una operación de alto riesgo. Era una misión en territorio hostil y la tensión en la base era palpable. La noche antes de partir, sentí una necesidad primal profunda de escuchar una voz familiar. Una búsqueda tonta de algún pequeño consuelo. Usé el teléfono satelital para llamar a casa. Mandé mi mensaje, intencionalmente vago, hola, soy yo. Solo llamo para decir que estaré incomunicada unos días por trabajo. Volveré a llamar cuando pueda.
Mi padre contestó. La línea estuvo en silencio largo rato, después de que terminé de hablar, luego habló con una voz sin calidez, cargada del tono frío y analítico de un historiador dando una conferencia. Brooke, dijo. Sus palabras precisas y medidas. Recuerda esto, los soldados son recompensados por seguir órdenes, no por actos de heroísmo mal ubicado. No intentes ser algo que no eres. Mantén la cabeza baja, cumple los términos de tu contrato. Y entonces podrás volver a casa y comenzar una vida real. No era un consejo, ni una súplica preocupada de un padre por la seguridad de su hija. Era una orden, sé mediocre, sé invisible. No hagas nada que pueda traer más vergüenza a esta familia. Me estaba diciendo que sobreviviera no por mí, sino por ellos, para evitarles las molestias que mi muerte podría causarles. Jan y yo colgamos el teléfono, mi mano temblaba, no por miedo a la misión que venía, sino por una rabia fría y profunda. Sus palabras, no seas una heroína, resonaban en mi mente, un mentre tóxico. Pero justo entonces, el teniente Martínez entró en la tienda con el rostro serio. Sosteniendo un mapa táctico, comenzó a darnos el informe sobre la misión de rescate de rehenes. Su voz era una corriente baja y firme de determinación. Mientras miraba las coordenadas y los círculos rojos que marcaban las posiciones enemigas, supe algo con certeza: mantener la cabeza baja no era una opción. Y mi verdadera vida estaba a punto de comenzar. Volábamos bajo y rápido sobre los picos escarpados de la provincia de Cunor, las aspas del Black Hawk cortando el frío y delgado aire nocturno. Dentro no había conversación. Solo el zumbido de los motores y el ritual tranquilo y enfocado de revisar el equipo. Mi equipo, una unidad de apoyo de operaciones especiales. Estaba en una misión para rescatar a trabajadores civiles de ayuda retenidos como rehenes en un remoto pueblo montañoso. Esto era el filo de la navaja, para esto había sido todo el entrenamiento. Y entonces, en un instante, el mundo terminó en una explosión ensordecedora. Una explosión desgarró el vientre del helicóptero. El suelo bajo mí se dobló. Un destello de luz naranja quemó mi visión. Seguido por el aterrador y agudo grito de metal desgarrándose, fuimos lanzados contra el fuselaje mientras el Black Hawk entraba en un giro violento e incontrolado. Escuché gritos, una oración, luego solo el rugido del viento y la nauseabunda sacudida en mi estómago mientras caíamos en picada hacia el suelo. El impacto fue una obliteración física de los sentidos, oscuridad, una ola de agonía, el sabor de sangre y combustible de avión. Y cuando la conciencia volvió, lo hizo con un único y agudo punto de enfoque, un dolor blanco, ardiente y punzante, en mi pierna izquierda. Miré hacia abajo, mi casco cortando un rayo frenético a través de los escombros llenos de polvo. Un pedazo del fuselaje, una astilla dentada de metal. Estaba enterrada profundamente en mi pantorrilla. A mi alrededor, el aire estaba lleno de los bajos y desesperados gemidos de mis compañeros. Estábamos derribados, estábamos vivos y estábamos rodeados. Entonces la voz de mi padre. Un susurro frío desde otro universo: no intentes ser algo que no eres, mantén la cabeza baja. El pensamiento desapareció tan rápido como vino, aniquilado por un nuevo sonido. Lance, el chico de granja de Iowa, estaba ahogándose. Un sonido húmedo y burbujeante. Mi entrenamiento se activó, un escudo frío y duro contra el pánico y el dolor. Busqué en mi bolso de medicinas, mis dedos torpes. Encontré un cureta de morfina. Arrancé la tapa con los dientes y me la inyecté en el muslo. El dolor disminuyó, a un rugido sordo y manejable. Ahora podía trabajar. Me arrastré hacia Lance, arrastrando mi pierna inútil detrás de mí. Cada movimiento enviaba una nueva ola de fuego por mi columna. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de pánico. Una herida de tórax por succión. Tranquilo, amigo, tranquilo, susurré con voz ronca y tensa. Detengo. Trabajé rápido, mis manos moviéndose por sí solas, aplicando un vendaje oclusivo para sellar la herida. Empezó a respirar mejor. Uno menos. Y el siguiente fue Martínez. Nuestro teniente estaba recostado contra un pedazo de escombros, su brazo doblado en un ángulo antinatural, fractura compuesta. Perdía sangre rápidamente. Háblame, señor, dije, mis manos ya encontrando una vena y preparando una línea intravenosa. En la oscuridad total del helicóptero destruido, iluminada solo por el tenue parpadeo de la luz de mi casco, comencé una transfusión. Inmovilité su brazo con una férula. Mi mente un torbellino de procedimientos y listas de verificación. Durante las siguientes 48 horas, esos escombros fueron mi mundo. Yo era la única móvil, la única que podía luchar. La línea entre doctora de escuadrón y fusilera se evaporó. Era ambas. Me movía de un herido a otro con un arrastre frenético, y parecido a un cangrejo por entre los restos. Cambiaba vendajes, monitoreaba signos vitales, administraba antibióticos y los mantenía hablando, conscientes, vivos. Mientras tanto, mis oídos se esforzaban, escuchando el crujido de una ramita.
El crujir de botas sobre grava, el sonido del enemigo acercándose. Estaban allá afuera, cazándonos. Al segundo día, nuestra situación era crítica. Nuestra agua casi se había acabado, la batería de nuestra radio principal moría. Alice se desvanecía por una infección secundaria. Necesitábamos un ataque aéreo, necesitábamos extracción, pero la señal de radio era demasiado débil. Desde dentro de los escombros. Alguien tenía que salir al aire libre. Miré los rostros de mi equipo, Martínez, pálido y con el ceño fruncido, Lance, respirando superficialmente, O'Malley, con los ojos vidriosos por la fiebre. Eran mi familia y no dejas que tu familia muera. Sabía lo que tenía que hacer. Revisé el cargador de mi rifle. Respiré hondo y comencé a arrastrarme desde debajo de un pedazo retorcido del estabilizador de cola. El dolor en mi pierna era un fuego lejano y rugiente. Mordí con fuerza un pedazo de cuero de mí. Guante para no gritar en ese momento. Salí de los escombros. Sentí esa escalofriante sensación de ser vista, de estar en la mira de un francotirador. Un estallido de polvo explotó a solo pulgadas de mi cabeza, luego otro silbido. Un golpe seco. Estaban disparando para localizarme. Me aplasté contra el suelo, el corazón golpeando contra mis costillas. Seguí arrastrándome, usando las rocas como cobertura. Pareció una eternidad. Pero probablemente fueron solo 30 metros. Encontré una pequeña depresión en el suelo. Una formación rocosa baja que ofrecía poca protección, pero tendría que bastar. Con manos temblorosas, saqué la radio secundaria. Respiré profundo, visualizando el mapa en mi mente, y comencé a hablar con voz baja y calmada. En marcado contraste con el caos en mi pecho. Jaguar 22, aquí Voodoo 16, solicito misión. De fuego inmediata, posición enemiga coordenadas cuadrícula 397821. Los disparos de francotirador se acercaban, levantando polvo que me picaba a los ojos. Seguí hablando, transmitiendo descripciones del objetivo, ajustando coordenadas según los destellos del cañón que veía en las rocas de arriba. Peligro cerca, repito. Peligro cerca, entonces el cielo se abrió. Un par de A-10 Warthogs rugieron sobre nosotros, sus cañones estallando en un sonido que no solo se escuchaba, sino que se sentía profundo en los huesos. Un rugido glorioso y aterrador que desgarró la ladera de la montaña. Las posiciones enemigas desaparecieron, en una cascada de fuego y humo. Siguió el silencio, un silencio profundo y resonante. Yo yacía allí en la tierra, completamente exhausta, la radio aún agarrada en mi mano. La adrenalina se había ido, dejando solo un vasto océano de dolor y agotamiento. Miré hacia arriba. Al imposible y brillante tapiz del cielo nocturno, afgano, con más estrellas de las que había visto jamás, y comencé a llorar, no por miedo ni dolor, sino por una extraña y abrumadora sensación de liberación. Había hecho lo que mi padre me había ordenado nunca hacer, había sido una heroína. Y en ese momento, cubierta de tierra y mi propia sangre. Nunca me había sentido más real. Cuando finalmente llegó el equipo de rescate, lo último que vi, antes de perder el conocimiento, fue el rostro de Martínez inclinándose sobre mí. No habló, solo asintió con firmeza, un gesto de respeto. Un gesto que valía más que todos los vacíos cumplidos que alguna vez había deseado de mi familia. Era reconocimiento, y mientras me sumergía en la oscuridad, supe que eso era todo lo que había necesitado. Cuando desperté en una cama blanca e impecable en Landstuhl, Alemania. Mi primer pensamiento ingenuo fue para casa. La primera llamada que hice fue a mis padres, con la estúpida y terca esperanza de que, esta vez las cosas serían diferentes. Desperté en el mundo estéril y blanco del Centro Médico Regen de Landstuhl en Alemania. El pitido de los monitores el único sonido. En la habitación. Los primeros días fueron un borrón de medicación para el dolor, cirugías para remover la metralla y el cuidado eficiente y silencioso de las enfermeras del ejército. Pero a través de la niebla. Un pensamiento permaneció obstinadamente. Claro, había sobrevivido, mi equipo había sobrevivido, y esa estúpida y terca esperanza estaba volviendo a encenderse. Quizás este roce con la muerte, sería lo que finalmente rompería su armadura. Luego, cuando estuve lo suficientemente estable, me dejaron hacer una llamada. Mis manos temblaban mientras marcaba. El corazón latiendo un ritmo nervioso. Contra mis costillas. Mi madre contestó. Mamá, estoy en un hospital en Alemania, dije con voz débil y ronca, estoy herida. Hubo una pausa en la línea, un silencio que pesaba más que todos los escombros del helicóptero. Esperé el jadeo, las preguntas preocupadas. El torrente de preocupación maternal. Nunca llegó. Y en cambio, cuando su voz finalmente llegó, estaba teñida con un inconfundible tono de molestia. Oh, Brooke, por el amor de Dios, ¿es serio? Esto afectará tu contrato. Pude escuchar el tenue tintinear de hielo en un vaso continuo.
con la voz empapada de una preocupación calculada. Tu padre y yo estábamos diciendo justo ahora que quizás esto sea una señal, una buena oportunidad para que reconsideres tu rumbo. No preguntaron si sentía dolor, no preguntaron qué había pasado con mi herida. El pedazo de metal que había atravesado mi carne. Para ellos, no era un trauma, era un inconveniente. Un asunto administrativo, una posible salida del vergonzoso desvío que había tomado mi vida. Murmuré algo evasivo y colgué, sintiendo el frío plástico del teléfono como un bloque de hielo contra mi oído. El anestésico emocional que acababan de administrarme era más potente que cualquier droga que me hubieran dado los médicos. 3 meses después, tras semanas de agotadora terapia física, me concedieron permiso de convalecencia. Volé a Los Ángeles con una ligera pero permanente cojera en mi paso, en mi bolsa de lona. Entre la ropa estaba la medalla Pepal Heart, que me habían colocado en mi uniforme en una ceremonia discreta en el hospital. Mi madre insistió en una cena de bienvenida. Fue una sesión de tortura disfrazada de celebración. El comedor estaba impecablemente puesto con la mejor porcelana y plata de la familia. El aire estaba cargado con el aroma de vino caro y el sonido de las voces de mi padre y mi hermano. Toda la comida fue un monólogo dedicado a la glorificación de Trevor. Acababa de asegurar $20 millones en una nueva ronda de financiamiento de capital de riesgo. Iba a volar a Zurich. Iba a comprarse un Porsche nuevo. Yo me senté allí, un fantasma en el banquete, empujando la comida en mi plato, sintiendo que mi capa de invisibilidad se asentaba a mi alrededor. La única persona que parecía verme era Sarah, la prometida de Trevor. Ella era una extraña, aún no adoctrinada. Se volvió hacia mí, con los ojos abiertos por una curiosidad genuina. Brooke, escuché que te otorgaron la Pepal Heart. Eso es increíble. Toda la mesa quedó en silencio. Mi madre giró lentamente la cabeza, soltó una pequeña risa despectiva y luego miró a Sarah con aire de compasión condescendiente. Oh, eso, dijo con un movimiento de muñeca y rodó los ojos, un gesto que conocía tan bien como mi propio reflejo. Es solo un pequeño rasguño de algún ejercicio de entrenamiento, cariño. Nada por lo que hacer un escándalo, un pequeño rasguño. Esas palabras cayeron en el centro de la mesa como granadas. La represa de una década de ira contenida finalmente se rompió. Dejé el tenedor sobre el plato con un suave y deliberado tintineo que resonó en el silencio. Miré directamente a mi madre, mi voz peligrosamente calmada. No fue un ejercicio de entrenamiento, mamá. Me derribaron. Me hirieron con fuego enemigo mientras trataba de mantener vivo a mi equipo. Mi padre intervino, con la voz cortante de irritación. Podrías estar salvando vidas en un hospital aquí mismo, Brooke. Sin todo este teatro. No necesitas hacerte la heroína de guerra. Eso fue todo, la condescendencia final. La rabia que había estado hirviendo durante años finalmente estalló. Hice procedimientos quirúrgicos de emergencia bajo fuego enemigo activo que la mayoría de los médicos en tu preciado cine no se atreverían a intentar. Mantuve vivos a 4 hombres durante 48 horas solo con mi bolso médico y una pierna destrozada. La habitación se electrizó. El rostro de Sarah estaba pálido, Trevor parecía atónito. La cara de mi padre era una máscara de rabia carmesí. Golpeó la mesa con la mano, las copas de vino saltaron. Se levantó, su alta figura se erguía sobre mí. Señaló con un dedo tembloroso mi rostro. Su voz un rugido gutural. Eso es suficiente, bramó. Siempre ha sido la decepción de esta familia, Brooke. Siempre, las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico, sacándome el aire de los pulmones. Decepción. Eso era todo lo que era. Todo lo que siempre sería para él. Y mientras estaba allí, mirando, su rostro furioso, una extraña y fría claridad me invadió. Ya no miraba a mi padre, miraba a un extraño. Tengo que preguntarte, tú que estás escuchando mi historia ahora. ¿Alguna vez has tenido ese momento en que miras a una persona a la que se supone que amas, un padre, un hermano, un cónyuge, y la persona que creías conocer desaparece? Y en su lugar hay alguien dispuesto a destruirte solo para demostrar que tiene la razón. Ese fue mi momento. El momento en que la persona a la que pasé mi vida intentando complacer simplemente dejó de existir. Me levanté, la silla raspando duramente contra el suelo de madera pulida. No dije una palabra más, simplemente me di la vuelta y salí. No miré atrás. Al salir a la fresca noche californiana, las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran de tristeza, eran lágrimas de una extraña, dolorosa y absoluta liberación. La pesada y sofocante sombra de sus expectativas finalmente se había levantado, irrevocablemente. No me quedaba nada que probarles y nada que perder. 6 meses después, mientras trabajaba para reconstruir mi vida en el Centro Médico Naval Nacional, recibí una llamada de un número bloqueado, era el Pentágono. Y cambió todo. La llamada del Pentágono fue surrealista.
Una voz burocrática y calmada al otro lado de la línea me informó que, debido a la desclasificación de ciertos detalles operativos, mis acciones habían sido revisadas. Me otorgarían la Cruz de la Marina por heroísmo extraordinario. La ceremonia, continúa la voz, se realizaría en la Casa Blanca y la medalla sería entregada por el presidente de los Estados Unidos. Envié una invitación formal grabada. Mi familia. No lo hice por alguna esperanza persistente de su aprobación, sino por un frío y definitivo sentido del deber. Fue una prueba. La respuesta de mi madre por teléfono fue exactamente el nivel de indiferencia que esperaba. La Casa Blanca, bueno, tendré que revisar mi calendario. Tu padre está terriblemente ocupado este mes y Trevor debe estar en Londres por negocios. Su tono era el de alguien a quien se le pide asistir a una aburrida obra escolar. Finalmente, tras una pausa dramática, destinada a transmitir la magnitud de su sacrificio, confirmó que asistirían. Nunca preguntaron por qué estaba recibiendo una medalla que sería entregada por el presidente. Para ellos era solo otro compromiso social, y además, uno bastante inconveniente. El día de la ceremonia, me paré erguida en mi uniforme de gala. La tela impecable de una armadura familiar contra el mundo. La sala este de la Casa Blanca era deslumbrante, una gran cámara con cortinas doradas, candelabros relucientes y el reverente silencio de la historia. Vi a mi familia cerca del fondo, una pequeña isla incómoda en un mar de oficiales militares decorados y funcionarios gubernamentales. Parecían completamente fuera de lugar con sus caros ropajes civiles que de alguna manera lucían baratos y endebles junto a los uniformes. Mi madre jugueteaba con su collar de perlas, sus ojos moviéndose por la sala como buscando a alguien más importante con quien hablar. Trevor, siempre el magnate tecnológico, miraba fijamente su teléfono, deslizando sin cesar. Y mi padre, mi brillante y exitoso padre, no dejaba de mirar su reloj Patek Philippe, un gesto de profundo aburrimiento. Entonces la voz de un ayudante militar rompió el silencio. Cabo Brooke Carter. Amit y yo caminamos hacia el escenario, mi cojera apenas perceptible. La espalda recta como un junco. Un general de 4 estrellas del cuerpo de marines, un hombre cuyo rostro parecía tallado en granito, se acercó al podio. Su voz era profunda y resonante, llenando cada rincón de la gran sala. Al comenzar a leer la citación, habló del choque del helicóptero, de la emboscada de la fuerza enemiga abrumadora, detallando cómo, a pesar de mis graves heridas, había brindado atención médica que salvó vidas a 4 compañeros críticamente heridos durante 48 horas seguidas. La reacción de mi familia, que observaba desde el rincón de mi ojo, fue un estudio en cámara lenta de un horror creciente. Sin importar su propia seguridad, tronó la voz del general. Las palabras resonando contra las paredes históricas, la Cabo Carter se arrastró bajo fuego directo de francotiradores enemigos para alcanzar una posición expuesta. Vi la mano de mi madre volar a su boca, su labial cuidadosamente aplicado, convertido ahora en una mancha de shock. Sus ojos por primera vez abiertos de par en par con un miedo genuino. Desde esa posición, dirigió un ataque aéreo de precisión, neutralizando la amenaza enemiga y asegurando la supervivencia de todo su equipo. Vi el teléfono de Trevor caer de su mano al suelo. No se inclinó a recogerlo. Permaneció rígido en su silla, su habitual sonrisa confiada completamente borrada y reemplazada por una expresión de vacío y mandíbula caída. Y vi a mi padre, por primera vez en mi memoria, no reclinado con aire de desapego intelectual, sino sentado erguido, la espalda tan recta como la de cualquier marine en aquel patio de desfiles. Sus ojos, aumentados ligeramente por sus caros lentes, estaban fijos en mí con una intensidad atónita e inmutable. El hombre que había desestimado mi servicio como un último refugio estaba ahora escuchando su brutal y cruda verdad desde una fuente que no podía desacreditar. Entonces el presidente de los Estados Unidos dio un paso adelante. Tomó la Cruz de la Marina, su cinta azul brillante contra su traje oscuro, y me la colocó alrededor del cuello. El peso sobre mi pecho era real, sustancial, una fuerza que me anclaba. Me estrechó la mano con firmeza, luego se inclinó, su sonrisa pública inquebrantable, su voz baja y solo para mis oídos. Cabo. La citación no cuenta toda la historia, Cabo, dijo, bajando aún más la voz, llena de una emoción cruda que me dejó en silencio. La inteligencia que proporcionaste durante ese tiroteo. Las coordenadas que solicitaste condujeron a una operación secundaria, una operación que rescató no solo a los rehenes originales, sino a otros 24 civiles de un compuesto separado. Uno de esos civiles fue mi hermano menor, Alay. Lo miré, mi mente dando vueltas, el rugido de la sala, desvaneciéndose a un zumbido distante. El presidente volvió al podio. Su persona pública firme y en su lugar. Su voz ahora llevaba un peso diferente, una autoridad personal que exigía silencio absoluto. Lo que hizo la Cabo Carter, dijo, recorriendo la sala con la mirada antes de posarla en mí, no solo fue salvar a su equipo.
Evitó 3 ataques terroristas planificados por separado en suelo americano. La cabo Brooke Carter, declaró, su voz resonando con convicción. Salvó más vidas americanas de las que cualquiera de nosotros podrá conocer jamás. Me miró y asintió. La sala estalló en una atronadora y sostenida ovación de pie. Mientras estaba allí, bañada en el destello de cámaras y el rugido de aplausos, la verdad no solo salió a la luz, explotó, destruyendo la realidad cuidadosamente construida en la que mi familia había vivido durante años. Más tarde, en la recepción formal, estaba rodeada. Generales me estrecharon la mano, senadores me dieron palmadas en la espalda. Una mujer que no conocía, con el rostro lleno de lágrimas, me abrazó y susurró que, gracias a mí, su hija de 5 años todavía tenía madre. Al otro lado de la sala los vi, mi familia. Estaban apiñados en una esquina, luciendo pequeños, perdidos y absolutamente derrotados. Por primera vez en mi vida. Ellos eran los que no pertenecían. Por primera vez, no era yo sino ellos quienes eran los forasteros. Y supe con una certeza tan fría y dura como el metal que colgaba en mi pecho que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Los aplausos atronadores eventualmente se desvanecieron, pero la resaca de la ceremonia permaneció en el aire durante la recepción. Sentí una extraña sensación de calma. El peso de necesitar su aprobación se había levantado y en su lugar había una tranquila e inquebrantable certeza. Ya no era yo quien estaba afuera mirando hacia adentro, sino ellos. Finalmente, navegaron por la sala llena de gente y se acercaron a mí, una trinidad de incomodidad. Mi padre, el gran doctor Edward Carter, un hombre que podía comandar una sala de conferencias con cientos de personas. No pudo sostener mi mirada. Mi madre, con el rostro pálido como una máscara de arrepentimiento, se frotaba las manos nerviosamente. Trevor parecía un niño perdido. Brooke, comenzó mi madre con voz de susurro. No teníamos idea, la miré a la mujer cuya validación había anhelado por tanto tiempo. Mi voz, cuando hablé, fue firme y sin acusaciones, simplemente una afirmación de hecho, nunca preguntaron. Esas 3 palabras flotaron en el aire entre nosotros. Más poderosas que cualquier discusión. Contenían una década de preguntas, sin respuesta, de logros ignorados y de una profunda e intencional ignorancia. Trevor, mi hermano mayor arrogante y despectivo, me miró con una nueva y desesperada confusión. ¿Es cierto? ¿Es cierto todo lo que dijeron? Antes de que pudiera responder, una presencia sólida y reconfortante apareció a mi lado. Era el teniente, ahora mayor Martínez. Había sido uno de los pocos invitados especiales que había invitado personalmente. Puso una mano sobre mi hombro. Un gesto de solidaridad inquebrantable. No me miró a mí, miró directamente a Trevor, con ojos duros como pedernal. Cada palabra es verdad, dijo con voz baja y firme. Estuve allí. Vi a tu hermana arrastrarse por el infierno para salvar mi vida y la vida de mis hombres. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Ella es la mejor marine con la que he tenido el honor de servir. Mi familia quedó sin palabras. La verdad, pronunciada por un hombre que encarnaba el honor que ellos nunca habían entendido, era innegable. No tenían respuesta. Aquella noche, de regreso en mi tranquila habitación de hotel en Washington, D.C., comenzaron las disculpas. La primera llamada fue de Trevor. El tono condescendiente y burlón que había conocido toda mi vida había desaparecido, reemplazado por una voz entrecortada y angustiada. Brooke, lo siento mucho, tartamudeó. He sido un arrogante idiota. No tenía idea, nunca entendí. Fue lo primero honesto que me dijo. Unos minutos después, llamó mi madre. Sus palabras entrecortadas por sollozos incontrolables. Estaba arrepentida, profundamente arrepentida, avergonzada. Continuó y continuó sobre cómo me había fallado, cómo deseaba poder retroceder el tiempo. Escuché con una extraña sensación de desapego. Sus disculpas, aunque aparentemente sinceras, se sentían como tratar de tapar un agujero de bala con una curita. No podían borrar los años de indiferencia calculada. Las noches solitarias en Afganistán, ni la cruda humillación de aquella última cena. La herida era demasiado profunda. Cuando finalmente hice una pausa para respirar, hablé con voz calma y clara, necesito tiempo. No ofrecí perdón, ni absolución. Simplemente tracé una línea en la arena, un límite para mi propia cordura. Una semana después, mi padre vino a verme a mi pequeño apartamento temporal en Washington, D.C. Parecía fuera de lugar, un titán de la academia, en medio de mi sencillo apartamento del gobierno. No ofreció una disculpa llorosa como mi madre, ni una confesión sincera como mi hermano. Eso no era lo suyo. Simplemente se quedó allí largo rato, mirando la cruz de la Marina que yo había colocado en la repisa. Finalmente habló, su voz, tranquila y analítica, ese día en la Casa Blanca, comenzó, todavía mirando la medalla, vi a los generales, a los senadores, al presidente, vi cómo te miraban, su volvió hacia mí.
y sus ojos reflejaban una extraña mezcla de asombro y derrota. Te miraban con respeto, un respeto profundo y merecido, negó con la cabeza lentamente. He estado en la academia por 40 años, he publicado una docena de libros, nunca, ni una sola vez he recibido ese tipo de respeto. Era la única forma que tenía para expresarlo. No era una disculpa por la falta de amor, sino una concesión de estatus. Estaba reconociendo que mi moneda en valor, coraje, honor, sacrificio, en este nuevo mundo, valía más que la suya. En ese momento comprendí algo profundo, su respeto, que alguna vez había deseado tan desesperadamente. Ya no importaba. No necesitaba su amor ni su aprobación para conocer mi propio valor. Me lo había ganado yo misma, y ellos habían empezado a cambiar. Era cierto, su mundo se había sacudido, sus certezas se habían roto. Pero mientras estaba allí, en la quietud de mi apartamento, quedé con una pregunta que no tenía respuesta fácil. ¿Podría una relación reconstruida sobre las cenizas del arrepentimiento y la vergüenza ser alguna vez realmente completa? Y más importante aún, después de todo lo que había vivido, después de todo en lo que me había convertido, ¿realmente necesitaba que lo fuera? Esa pregunta me siguió mientras comenzaba a caminar hacia el primer capítulo de mi nueva vida. En mi nueva vida hay quietud. Se despliega no bajo el sol abrasador de Afganistán, sino bajo las luces fluorescentes reflexivas de un aula en el Centro Médico Militar Nacional Valtteri. Hoy soy instructora. Entreno a la próxima generación de doctores de la Marina y paramédicos de combate del ejército. Mis estudiantes son jóvenes, ansiosos y aterrados, tal como yo alguna vez fui. Pero no les enseño de un libro de texto. Les enseño desde mis cicatrices. La ligera cojera permanente en mi andar es una lección constante sobre el costo de la supervivencia. Ante ellos me presento no como una heroína, sino como un testimonio. Una medalla en el pecho no te hace médico, les digo con voz firme. Lo que te hace médico es la voluntad de correr hacia el sonido de los heridos cuando todos los demás huyen. En sus ojos no veo el juicio que alguna vez conocí, veo respeto. Aquí. No soy la decepción de la familia Carter. Soy la Cabo Carter, una sobreviviente. Mi legado no está escrito en un artículo de Forbes, está escrito en las vidas que salvé, y ahora en las vidas que estoy preparando para salvar. Este es un peso que llevo con orgullo. Mi familia, a su manera, ha estado tratando de entender ese peso. El cambio no ha sido milagroso, pero ha sido real, Trevor, en un movimiento que más me sorprendió. Comenzó a hacer sus fines de semana como voluntario en una clínica de asistencia legal para veteranos. Me llama a veces, haciendo preguntas, tratando de comprender el mundo que tan casualmente desestimó. Mi madre envía paquetes de cuidado, no con catálogos de escuelas de medicina, sino con gruesos calcetines de lana, buen café y libros que cree que disfrutaré. Durante una visita reciente a casa, vi que había despejado un espacio prominente. En la estantería de la sala, justo donde mi solitario trofeo una vez acumuló polvo. En su lugar, ahora estaba una vitrina de cristal. Dentro yacían mi cruz de la Marina y mi Pepper Heart sobre un lecho de terciopelo azul oscuro. A su lado había una sola fotografía descolorida de mi equipo en Kandahar, sonriendo y cubiertos de polvo. Mi madre me vio mirándola. Debería haber honrado tu servicio hace mucho tiempo, dijo suavemente. Su voz cargada de una emoción a la que no estaba acostumbrada a escuchar de ella. Solo estoy tratando de compensar el tiempo perdido. Acepté esos gestos, esas frágiles ramas de olivo, pero con una tranquila distancia protectora. Una herida puede sanar, pero el tejido cicatricial permanece como un recordatorio permanente de la lesión. Incluso fuimos a terapia familiar, un paso que di con profunda reticencia. Fue allí, en la quietud estéril del consultorio de un terapeuta, que salió a la luz la verdad final. Mi madre, entre lágrimas, confesó su terror de recibir un golpe en la puerta de dos marines en uniforme de gala. Mi padre, a su manera analítica, admitió su miedo, que terminaría como mi abuelo. Un hombre a quien respetaba, pero también lloraba por las heridas silenciosas e invisibles que llevaba a casa de la guerra. Cómo su miedo se había manifestado en ira y decepción. Su deseo de protegerme se había torcido en una necesidad de controlarme. Lo entendía a nivel intelectual, pero entender no es lo mismo que absolver. Su miedo no excusaba el daño que habían causado. Al mirarlos en esa habitación, despojados de su armadura académica y financiera, luciendo simplemente como dos padres envejecidos y arrepentidos. Tuve una última y profunda realización: la ceremonia presidencial, las medallas, la reivindicación pública, no habían sido el momento de mi liberación. Me había liberado mucho antes de eso. Me liberé en el barro de Paris Island, cuando elegí levantarme por mí misma. Me liberé bajo fuego en Afganistán cuando elegí correr hacia mí, hermano de armas. Y me liberé en su comedor cuando finalmente elegí mi propia verdad por encima de su aprobación. Mi valor nunca fue algo que ellos pudieran dar.
Siempre estuvo dentro de mí, forjado en la adversidad, esperando que yo fuera quien finalmente lo reconociera. Mi camino nunca fue ganar su aceptación, sino encontrar la mía propia. Y ahora, cuando miro hacia el futuro, ya no veo sus sombras echándome, veo un camino claro y abierto. Veo el amanecer. Gracias por caminar este camino conmigo. Mi historia es la de encontrar mi propio amanecer. Y sé que muchos de ustedes también han tenido que encontrar el suyo. Su viaje, su resiliencia, merece ser honrada. Si mi historia ha resonado contigo, por favor comparte tu propio momento de encontrar fuerza en los comentarios abajo. Tu experiencia podría ser la luz que alguien más necesita ver. Y para ayudarnos a compartir más historias que importan, por favor dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. Check-in.